Agradecemos que ustedes estén en sintonía de Noticiero Hechos en ese día jueves que estamos llegando ya al 29 de julio de 2021. Esta mañana, como les anunciábamos, vamos a conversar con representantes de la Corporación de Exportadores del Salvador, Coexport. Cuando hablamos por lo general de economía, siempre pues hablamos del tema exportaciones. Este sector se ha caracterizado por ser uno de los más dinámicos. Pero, ¿qué está pasando en este 2021 cuando El Salvador busca consolidar un proceso de recuperación económica en medio de una situación de pandemia que todavía no concluye? A esto le sumamos situaciones que han estado ocurriendo en el mercado internacional y a veces la caída de la demanda de ciertos productos en esos mercados a raíz de la misma situación de pandemia. Vamos a poner un poco de contexto y luego pues les presentamos a nuestros invitados. La Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, señaló recientemente la necesidad de ampliar el tiempo para implementar la legalización de la criptomoneda en el país, ya que agrega más retos al gremio. Desde el año pasado, las empresas hemos vivido mucha incertidumbre, la pandemia, factores políticos que afectan, que inciden en los negocios, los clientes nos llaman, nos preguntan y sale la ley Bitcoin, dice Marvin Melgar, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador. La ley Bitcoin, aprobada en junio y cuyo reglamento aún está en elaboración, dispone que una criptomoneda sea de curso legal en el país 90 días después de aparecer en el diario oficial, es decir, entraría en vigor el próximo 7 de septiembre. El presidente de la gremial señaló la necesidad de una mayor apertura al diálogo de parte del gobierno y que el sector productivo participe en las discusiones técnicas. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con Marvin Melgar, presidente, y Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, nuestros invitados ya están aquí en la sala de Hechos AM, listos para que hablemos de este tema. Y bueno, le vamos a reiterar la bienvenida a Marvin Melgar, presidente de Coexport, y también a Silvia Cuellar, una persona a quien ya conocemos por su amplia trayectoria en el mundo de las exportaciones y también por tener siempre pues un punto de vista respecto a la evolución de la economía en El Salvador. Marvin, Silvia, bienvenidos, un gusto saludarles y pues recibirles aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, un placer, muy buenos días a toda tu audiencia, un placer por estar acá en la casa de Canal 12. Sí, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana y siempre conversar sobre esta temática interesante como son las exportaciones. Exactamente, estamos ya sobre el tercer trimestre de este 2021. Sabemos que el año 2020 fue un año muy difícil para la economía, no solo de El Salvador, sino del mundo, y se está tratando de consolidar ese proceso de recuperación. ¿Cómo describen ustedes, digamos, la situación del sector exportador en este 2021, en el que todavía la pandemia no termina y que hay situaciones complicadas en algunos países y que definitivamente esto ha representado pues un golpe duro para las economías? Marvin. Gracias. Bueno, en efecto, como usted bien lo dice en su nota introductoria, El Salvador está experimentando un proceso de recuperación económica tras la caída de las exportaciones y tras la caída de la economía el año pasado, derivado pues de la pandemia. Como todos sabemos, cerramos el año pasado con exportaciones que superaron, que fueron una caída de un 15% menos en relación al 2019. Para ponerlo en perspectiva, nosotros en el 2019 exportamos 5.904.73 millones en exportaciones y únicamente eran 1.7 más que el año anterior, o sea que el 2018. Pero ya en el 2020, con el tema de la pandemia, desde que se cerró el aeropuerto y se declaró la cuarentena, empezamos a tener acá, disminuciones en las exportaciones, luego estuvimos cerrados, ¿verdad? Se cerró abril, en mayo las exportaciones prácticamente tocaron fondo, tuvimos una caída de un 60% menos y ya para junio pues también estábamos complicados. En septiembre que se reactiva todos los sectores, porque debemos recordar que los sectores de alimentos y medicamentos, por ser productos esenciales, mantuvieron su funcionamiento. Trabajamos con el gobierno en todo ese tiempo en lo que fueron los protocolos de bioseguridad que se implementaron en todas las empresas para continuar trabajando, y ya en septiembre, cuando arrancamos, empezamos, a recuperar lo que se había perdido. Al final, y en ese tiempo más o menos, Coexport pronosticó que íbamos a cerrar las exportaciones como con 20% menos, eso es decir, $1.000 millones menos en exportaciones. Al final cerramos con 900 millones menos, y que con estos 5.000, ¿verdad? Que no llegábamos siempre a esa meta que esperábamos de los $6.000 millones. Hoy, al día de hoy,
a junio, las exportaciones llevan un volumen de 3.258 millones y eso ya hace, dijéramos que lo que perdimos en el 2020 lo hemos recuperado ya con estos 6 meses primeros del año. Como decimos, es una recuperación, es un buen impulso, ¿verdad?, que se viene derivado de políticas principalmente de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, quien ha dinamizado mucho las compras y las exportaciones. Recordémonos que uno de los sectores que más cayó el año pasado fue el sector textil y confección y la maquila, y hoy pues son los que tienen crecimientos del 100%, 90 y 100% cada uno por su lado, y eso hace que estemos en los niveles de exportaciones como estamos. Alimentos es otra categoría que también crece, un poquito menos, 13%, pero sí está creciendo. Entonces el país se encuentra, dijéramos, optimista, porque, y aquí tal vez voy a hacer un paréntesis en toda la explicación, claro, a fin de felicitar a todos los exportadores salvadoreños, que estamos todavía en el mes de julio, y en julio pues celebramos siempre el Día del Exportador Salvadoreño, que es el 15 de julio, y es el mes completo. En Coexport hemos dedicado una serie de actividades durante todo el mes, de feria virtual y otras cosas que tal vez más adelante podemos explicar, claro, que hemos estado pues desarrollando siempre para motivar al sector y todo, y así que aprovechamos a felicitar al sector exportador por su dinamismo, por su empuje, por su entereza, por su dedicación al país y su amor a la patria, por seguir insistiendo en que podemos llegar a los niveles de productividad y de competitividad que se necesitan en estos tiempos. Silvia, definitivamente cuando hablamos del año 2020 hablamos de un año extremadamente complicado. Ya lo explicaba Marvin cuando decía de que en el 2020 la misma situación de la emergencia sanitaria, no solo en El Salvador, sino a nivel global, marca una caída para las economías y marca una caída para, digamos, la demanda de ciertos productos. Definitivamente que estamos, digamos, en un año en el que, si comparamos 2021 con 2020, las medidas que han tomado cada país ha ido tratando o ha ido, digamos, abriendo el camino para que la economía se vuelva a dinamizar y se vuelva a mover. Pero, digamos, ¿cómo ven ustedes el cierre de 2021, considerando que también es un año en el que tal vez no es igual al 2020, pero que es un año donde todavía la situación no pinta de normalidad respecto a lo que estaba pasando en 2019? Sí, mira, en efecto, tendríamos varios retos, ¿verdad?, que superar para salir, digamos, para incrementar y llegar a un crecimiento sostenido. Como mismo lo dijo Marvin, pues afortunadamente en este primer semestre hemos observado un crecimiento significativo. Es muy importante pues indicar que el crecimiento del 48% es realmente bueno, pero eso es de 20 a 21. Ahora comparemos del 19 al 21. Hemos incrementado en 200 millones, más de lo que exportamos en el 2019. Claro. Eso quiere decir que no solo estamos recuperando, sino que llevamos un crecimiento, ¿verdad? Y eso es importante de mantenerlo. Porque fíjate qué bonito veníamos en el 2019, en donde yo ya no me acuerdo, creo que por 9 años tal vez, llevábamos un promedio de exportaciones en 5.000 millones, 5.100 y por ahí íbamos. Sí. O sea, 5.000 millones. Ya en el 2019 habíamos llegado por un pelito a los 6.000 millones de dólares. Estamos hablando, ojo, de productos, porque también es importante indicar que a los productos hay que sumarle la exportación de servicios. La exportación de servicios en el 2019 se había estimado en 2.000 millones más o menos. O sea que ya podíamos hablar de sumar 8.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Qué pasa en el 2020 precisamente? Sí. Las exportaciones de bienes se vienen abajo y las exportaciones de servicios por lo mismo, porque recuérdate que no salían aviones, por decirte, no habían vuelos, no habían vuelos, no había la generación de ingresos por todo este servicio de vuelos que habían, tampoco había turismo, ¿verdad? Los call centers también bajaron relativamente, y toda la parte de TICs, eso sí, se fue arriba, o sea, algunos suben, otros bajan, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos en este año? Tenemos varios retos realmente. En el tema de servicios, decirte que todavía no nos estamos recuperando tanto, porque los vuelos todavía son bajos, ¿verdad? La gente todavía no se anima a viajar tanto, por supuesto. La situación COVID pues sigue ahí, ¿verdad? Entonces sí, hay que tienen más cautela, turismo no es que viene mucho.
Eso sí, nuevos call centers se están instalando. Nada menos esta semana viene un call center de Panamá nuevo, se acaban de anunciar 2 call centers que se están abriendo, eso nos da buenas noticias. En el tema de bienes, también hemos visto que la recuperación está bonita, ¿verdad? Está bien, sin embargo, ¿por qué tenemos esa recuperación? Porque recuérdense que nosotros tenemos 2 mercados principales, primero es Estados Unidos y después la región. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Hizo una política para que se consumiera, se continuara con la economía moviendo. Estados Unidos repartió, bueno, yo no sé si la palabra es repartir, ¿verdad? Pero brindó a todos a toda su gente, pues, dinero, le dieron aportes extras para poder subsistir, ¿no? Y eso hizo que la economía se mantuviera consumiendo. Entonces, por supuesto, eso a nosotros nos beneficia porque también nos demandaban productos, más que todo lo que es el tema de alimentos. Textiles bajó, pero ahora ya se recuperó, ya estamos nuevamente enviando prendas de vestir, ya estamos enviando telas, ya estamos enviando no solo lo que es maquila, porque muchos piensan que la exportación nuestra es maquila y eso no lo es más bien productos hechos por nosotros, productos que decimos paquete completo. Además, se nos abre la oportunidad porque China y todos los países de Oriente, ¿verdad?, tienen problemas en sus envíos. Entonces nosotros, estando tan cercanos, podemos aprovechar lo que se llama el nearshoring, o sea, estamos tan cerca que en un cerrar de ojos podemos estar haciendo las prendas de vestir que ellos quieren, ¿no? Y nosotros poderlas enviar en más corto tiempo, eso nos da una oportunidad muy importante. Ojo, también hay retos, ¿verdad? Claro. Y la pregunta es, ¿cómo proyectamos nosotros terminar el año? Sí. Ojalá, y de acuerdo al ritmo que lleguemos, podamos sumar a final de año más de los 6.000 millones de dólares de exportación. Exacto. Eso significaría haber crecido más de lo que hicimos en el 2019 en bienes. No creo yo que en servicio lleguemos a los 2.000 millones, ¿verdad? Pero sí en bienes, ¿verdad? Y de ahí para arriba, seguir creciendo. Ahora bien, ese reto es un reto bastante bonito el que tenemos, porque hoy en día tenemos estas buenas oportunidades que se nos han abierto en el mercado, porque incluso si Estados Unidos se te abre, la región se te abre. Entonces, estamos en estos mercados, ¿verdad? Entonces, el otro año tenemos que afrontar varios retos. Bueno, ya se nos anuncia otro incremento en el petróleo, que parece que va a llegar hasta $100 el barril. Sí, ya viste los incrementos en fletes, e incluso a veces ni se encuentran contenedores para poder llevar la carga y para poder traer importación, porque también tenemos que recordar que nosotros somos un país que exportamos, pero no tenemos los suficientes insumos, materias primas, y tenemos que importar. Entonces, sí necesitamos esa importación para poder producir y exportar. Entonces, de ahí la importancia de que si estos costos en fletes se suben demasiado, vayamos perdiendo competitividad. Ese es un reto muy importante de cómo las empresas lo pueden manejar, ¿verdad? Pero, Silvia, un punto importante es el de las medidas sanitarias y los procesos de vacunación. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque Estados Unidos, incluso hay ciudades como Nueva York que está anunciando de que le va a pagar $100 a sus ciudadanos para que se vacunen. En el caso de El Salvador vemos que el crecimiento de las personas vacunadas va, digamos, a un ritmo bastante acelerado, y esto pues no deja de ser, digamos, un incentivo para que se confíe en poder, digamos, hacer negocios con El Salvador e incluso poder viajar a El Salvador. ¿Cómo ven ustedes las medidas sanitarias que se están tomando y cómo ven ese proceso de vacunación del que decíamos El Salvador está, digamos, despuntando en la región centroamericana? Sí. Fíjate que Marvin puede ampliar sobre la temática, solamente decir antes, porque solo se me quedó un puntito, que precisamente me hace la pregunta, y con respecto a eso iba a decir que uno de los elementos que las empresas han hecho, uno de los esfuerzos muy importantes que han hecho las empresas, y porque estamos en crecimiento y porque además es increíble, estaba hablando con las empresas de cuánto significaba, Marvin nos puede decir, porque incluso Marvin tiene una empresa exportadora, claro. Cuánto es el incremento que se ha hecho, cuál es el esfuerzo que ellos han puesto para realmente poder respetar los protocolos y poder implementar esas medidas. Pero yo sí te quiero decir que los compradores
se sienten bien cuando una empresa les puede mostrar que han seguido un proceso sano de bioseguridad, un proceso que atiende los protocolos. Nosotros en Coexport hemos hecho varios programas de bioseguridad y estamos extendiendo incluso notas, porque se los piden los importadores, en donde le decimos la empresa X ha pasado por este proceso, se le ha revisado, se ha hecho una auditoría, en donde cumple con con todos los requerimientos de acuerdo a protocolo. Entonces sí te quiero decir que ha sido muy bien. Además, el programa de vacunación ha estado muy bien, nos parece, ¿verdad? O sea, hemos estado en una campaña muy buena, e incluso recientemente tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, con el secretario de Comercio e Inversión, y se nos ofrece que pueden ir a las empresas a vacunar. Se hacen contingentes para que en las empresas, en sus instalaciones, puedan vacunar a sus empleados. Eso es súper bueno, porque incluso recuerdo que eso lo pedimos al inicio, desde el año pasado, que porque no se nos permitía que las mismas empresas lo hicieran. Bueno, ahora se está haciendo. Eso es muy positivo. Tal vez Marvin puede ampliar sobre la práctica. Gracias. Por favor, Marvin, como decíamos, este es un punto importante, porque sabemos que hablar de economía también es hablar de la situación interna de los países, y que la pandemia COVID-19 que aparece en el ambiente, en este caso para El Salvador, que entra en emergencia en marzo de 2020, pues marca un antes y un después en su dinamismo económico, e incluso marca, digamos, una ralentización de los procesos económicos debido pues a la situación de emergencia, y luego pues aparece en el horizonte la esperanza de un proceso de vacunación que puede ser, digamos, una puerta, no tal vez una puerta de salida, sino una situación que allane el camino para buscar la tan ansiada normalidad. Manuel, definitivamente el tema de la vacunación se vuelve estratégico, ¿verdad?, en todas las economías y en todo el mundo. Los Estados Unidos, y dijéramos que los países desarrollados pretenden tener vacunada a su población al 100% a mediados de este año. Mejor dicho, ya deberían estar terminando esos procesos de vacunación. Acá en Centroamérica, El Salvador va a la saga después de Costa Rica y Panamá, quienes esperan terminar a fin de año ya el proceso de vacunación. Y como vamos nosotros, con el proceso que llevamos, de acuerdo a los datos que da el Ministerio de Salud, creemos que podríamos estar vacunados a mediados del 2022. No así nuestros vecinos en la región de Nicaragua, Honduras y Guatemala, que se van desfasando un poco más y que se espera que estén hasta en el 2023, completen todo su proceso de vacunación. Entonces es importante que las empresas pongan incentivos. En el caso de Coexport tenemos varios ejemplos de empresas socias que han aplicado una cantidad de incentivos a sus trabajadores, incluso rifas de electrodomésticos al personal que ya cumplió sus dos dosis de vacunación. Entonces hemos venido siempre, como lo explicaba Silvia, desde un inicio de la pandemia, muy cuidadosos y muy responsables, primero con los protocolos de bioseguridad y luego insistiendo con nuestro personal en que se vacune. Vimos muy positivo los planes del gobierno, vemos que la facilitación, la vacunación es muy fácil, ¿verdad?, que no es nada engorroso, que se está implementando muy bien. Y que esa reunión que tuvimos también con el secretario Catán y la ministra de Economía, donde también ya ponen a disposición de llevar brigadas de salud para ir a vacunar a los centros de trabajo, pues también creemos que va a abonar a que cumplamos todos esa meta de poder alcanzar la inmunidad de rebaño en mayor corto tiempo, ¿verdad? Porque en la medida que logremos tener la inmunidad de rebaño, podríamos decir, aunque ahorita se está hablando de la cepa Delta y de otras cepas que pudieran venir en el futuro, pero al menos vamos tranquilos, ¿verdad? Y sabiendo que uno, estando vacunado, si le da el virus, lo va a golpear menos, probablemente no va a necesitar hospitalización y no va a fallecer. Entonces ya eso es un gran aliciente, un gran incentivo para que todas las poblaciones vayan a vacunarse. Y aprovechamos a insistir a todas las empresas y a todo el pueblo en general a que se quite mitos, ¿verdad?, acerca de la vacunación y que acuda a los centros de vacunación cuanto antes. Sí, tal vez aprovechar de indicar que
la campaña esta de vacunación que se está haciendo, con gusto pueden abocarse a Coexport porque tenemos los requisitos que se solicitan, ¿verdad? Sí. Para que las empresas puedan abrirse a esa vacunación. Y te digo que ha sido bien aceptada. Es una medida que nos encanta porque no tiene que moverse la gente, ahí mismo hacen todo en un solo día, hacen 400 personas, se vacunan 400 personas en una sola jornada de un día, y pueden incluso incluir familiares, está muy bien. Silvia, hay un punto importante quizás en medio de esta situación de recuperación económica y son los entendimientos, en este caso, entre el sector productivo y el gobierno y las políticas que se pueden generar para incentivar la recuperación económica. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la reacción en este caso y la relación que tienen con el Ejecutivo en cuanto a esas políticas que pueden beneficiar a un sector como el exportador, que es tan importante a la hora de hacer un balance sobre la situación de la economía de un país? Bueno, dale. Ok, gracias, Silvia. Bueno, precisamente sobre ese tema, de parte de Coexport siempre hemos insistido que una adecuada articulación entre los sectores productivos y el gobierno de turno va a producir políticas públicas que nos ayuden a mantener y a promover la competitividad de las empresas, la productividad y por ende pues atraer inversiones, generar empleos y demás. En ese sentido, desde Coexport estamos siempre siguiendo nuestra estrategia propositiva de mantener acercamientos con las instituciones del gobierno a efecto de trasladar los que consideramos nosotros las principales apuestas estratégicas para que el país avance. Y en ese sentido hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría de Comercio e Inversiones en la conformación, dijéramos, de la política de comercio, que es un documento que contiene la política de comercio hasta el 2050, pero que además eso debe traducirse en acciones estratégicas puntuales. Y ante eso, pues nosotros seguimos insistiendo en que debemos participar y debemos estar juntos para poder determinar esas apuestas estratégicas de cortísimo plazo, porque el mundo se está cambiando aceleradamente y estamos en medio de grandes transformaciones y grandes cambios que se dan en la logística, en la robótica, en la ciencia, en la tecnología, en una gran cantidad de ambientes que si nosotros no nos ponemos claros y no nos ponemos de acuerdo a poder tener una sola apuesta estratégica por el país, va a ser difícil. Así que desde Coexport siempre esa posición propositiva para poder encontrar el mejor rumbo y el mejor camino para que las exportaciones puedan ser sostenidas. Vemos muy halagueñamente, dijéramos, el repunte que hemos tenido y la recuperación que estamos teniendo. A veces nos preocupa de que los temas políticos puedan opacar y afectar la situación económica, ¿verdad? Así que el llamado es ese, a que siempre pues, podamos oír la voz de los sectores, en este caso del sector productivo nacional. Así es. Bueno, Silvia, me gustaría que agregara también usted su punto de vista, porque decíamos, estamos hablando la relación en este caso entre los sectores productivos y los que establecen las políticas de funcionamiento de la economía, que es en este caso los gobiernos. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo ven los incentivos al sector exportador? Bueno, la verdad es que mira, desde que entró este nuevo gobierno, ¿verdad? Nosotros establecimos una relación muy cercana. La verdad es que Coexport siempre ha mantenido relación con todos los gobiernos y con quien esté es responsable, por supuesto, de todo el accionar exportador. Y por supuesto, esta no es la excepción. Nos hemos entendido mucho y hemos establecido como cuáles son las áreas que debemos de atender, ¿no? Eso fue en el 2019. Incluso se estaba trabajando muy de cerca con el secretario de Comercio e Industria en la política de comercio e inversión, que precisamente lleva inmersa el tema de exportaciones. Sí. El 2020, lamentablemente, pues hizo que no lleváramos el mismo ritmo que veníamos con toda la accionar, pero sí en algunos temas proseguimos adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de facilitación, tenemos un comité de facilitación en donde estamos diferentes gremiales, ¿verdad?, que conformamos una instancia que se llama así fácil, en donde estamos las gremiales viendo toda la facilitación al comercio. Mira, claro, es fundamental, porque realmente, si no hay facilitación, el comercio es problemático. Y el comercio, por supuesto, las exportaciones. Sí. ¿Qué hay en facilitación? Y en facilitación tenemos que ver con casi todos los ministerios. Actualmente, en esta fecha, hemos establecido una serie de reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el CIEX,
con la dirección de medicamentos, con ¿cómo se llama? Con aduanas, con el Ministerio de Economía. O sea, estamos haciendo reuniones puntuales con cada una de las instancias, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, por esto de las carreteras, ¿no? Sí, y toda esta infraestructura que se está haciendo, para ver cómo menos salimos afectados, ¿verdad? Y cómo mejorar todos aquellos obstáculos que estamos viendo en el día a día. Mira, fíjate que hace poco tuvimos una reunión con CIECA, estuvimos aquí presentes ya con el secretario saliente, ¿verdad? Sí. Diciéndonos cómo más o menos quedaban las cosas en CIECA, pero por supuesto lo más importante para nosotros era el tema del seguimiento a la Unión Aduanera, porque Guatemala y Honduras, desde el 2018, 2017, ya ni recuerdo, ellos hicieron ya esa negociación, ¿verdad? Y están en una Unión Aduanera, pero El Salvador estaba que entraba y no ha entrado. Entonces, para nosotros es importante que eso se haga y se consolide. Y hablábamos con el secretario y el ex secretario, porque ahora tenemos un nuevo secretario que es un salvadoreño muy dinámico, muy bueno. A nosotros nos encanta que esté el señor Lima ahí. Pero bueno, él nos indicaba, imagínate un mapeo en donde nosotros estamos transcurriendo, transportándonos a 17 kilómetros por hora. Es que es increíble lo lento que va la carga. Claro. En El Salvador es 24 kilómetros por hora, pero es lentísimo y eso significa más costos. Entre más lento caminemos, por decirlo así, más costosa es la operación. Y sí, lo que nosotros queremos es que esto sea más competitivo. Entonces es una temática que estamos viendo casi a diario incluso. Porque ¿por qué es tan lento? No es por las carreteras, es realmente por los puestos fronterizos, porque se hacen las grandes colas a pasar, porque sí, verdad, tenemos, y la tramitología, uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra manera. Entonces realmente es bien difícil, pero son temas que se están abordando. Entonces la relación, yo diría que es una relación muy buena, realmente nos estamos entendiendo y vemos que incluso anteayer tuvimos una reunión con el director de Impuestos Internos, nuevo director, para ver otro tema, el tema de reintegro del IVA exportador que se ha ido mejorando considerablemente. Entonces creo que la relación es muy buena, queremos seguirla todavía más de cerca, queremos que las cosas se consoliden más rápido en cuanto a los acuerdos que tomemos, y que por lo menos, sí, como dijo Marvin, pues ahí esperamos que muchas de las recomendaciones que demos, ojalá fuéramos oídos más, porque ahí ya me quiero ir al tema de la asamblea tal vez, o al tema de cómo por medio del Ejecutivo nosotros podemos trasladar nuestras inquietudes hasta cualquier tema que se esté abordando, porque va a afectar, quieras o no, las exportaciones. Ahí tú lo anunciabas al inicio, ¿verdad? El tema que aquí ya con Marvin podemos ampliar más, lo del tema del Bitcoin, que claro, son cosas que tenemos que verlas pues antes sí, de que sean emitidas, porque si no tú te encontrás con sorpresas que, ¿cómo las vas a aplicar? Tenés que saberlo bien, claro, anticiparte a eso. Entonces, afortunadamente, como dije, es una buena relación, pero quisiéramos que fuera todavía mejor, ¿verdad? En el sentido de que podamos tener esa amplia opinión en todos los temas, no solo en determinados temas. Y tal vez finalizar con decirte que incluso uno de los temas que estamos abordando, que es importante, y nos hemos estado, por supuesto, reuniendo con también instancias, es porque El Salvador no tiene una estrategia exportadora. Hemos venido trabajando en estrategias, pero no se ha consolidado realmente una estrategia que te diga, vamos hacia esta meta en tanto tiempo. Habíamos establecido una en el 2005, sí. Imagínate que en esa estrategia habíamos determinado que la meta era exportar 12.000 millones en el 2016. ¿Y a cuánto estamos? En 6.000 millones en el 2020, en el 2019, en el 2020, pues ojalá superemos eso para el 2021. Pero imagínate, estamos rezagados en 10.000 millones. Entonces, para llegar a esas estrategias se requiere todo un andamiaje, todo un ecosistema de todas las instancias que sean gubernamentales y por supuesto el esfuerzo privado que ahí está, y cómo incentivamos precisamente al sector exportador. Así es. Hay que establecer incentivos porque la región lo hace, los países competidores lo hacen,
y nosotros nos estamos rezagando. Tenemos algunos incentivos, tenemos la ley de zonas francas, tenemos la ley de negocios internacionales, tenemos algunos incentivos, pero tenemos que ir más allá. Entonces lo que nos falta trabajar más en detalle, y por eso estamos trabajando en una estrategia exportadora. Se ha contratado con recursos de AID, incluso un consultor con el que ya estamos trabajando para tener una propuesta este año y ojalá ya desarrollarla, ¿verdad? Porque como dije, son varios retos los que tenemos y lo que queremos es seguir en franco crecimiento. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero como decía en este caso nuestros invitados, hay puntos importantes en la economía en este 2021. El alza en los costos de los combustibles, venimos en una espiral de incrementos, son 20, 21 incrementos que hemos tenido durante el año, ya sobrepasa el dólar de incrementos en, digamos, este 2021. El costo del galón de gasolina especial o súper está por llegar a los $4, si es que no ha llegado en algunas estaciones de servicio con el último incremento que se dio este martes. Esto representa también pues un punto importante en la dinamización de la economía. Otro aspecto importante, agosto entra en vigencia el incremento del salario mínimo. Septiembre aparece en el horizonte el tema Bitcoin. Vamos a hablar con ellos para que tener una evaluación y una visión desde los sectores productivos sobre estas medidas. Esto después de la pausa comercial. Continúen con nosotros, somos Hechos AM. Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos en esta mañana de día jueves ya. En el espacio de la entrevista tenemos como invitados al presidente de Coexport y a su directora ejecutiva. Nos están dando pues su punto de vista sobre la economía en este 2021, en el que el país se encuentra en un proceso de recuperación luego de la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Decíamos que en el horizonte aparecen una serie de situaciones que en determinado momento van a tener cierto impacto en la economía. Hablábamos del incremento en el costo de los derivados de petróleo, que esta semana sufrieron una nueva alza y el galón de gasolina súper está por llegar a los $4. Y también en el horizonte aparece a partir de agosto un incremento del 20% del salario mínimo, y también en septiembre el tema Bitcoin, la decisión de El Salvador de adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal
está también presente en las situaciones que van a acontecer y que van a tener cierto impacto en la economía. Marvin, Silvia, ¿cómo ven ustedes estas situaciones que definitivamente tenemos que evaluar a la hora de hablar de la economía salvadoreña? Bueno, definitivamente preocupante, ¿verdad? Porque el país y el mundo atraviesa, como usted muy bien lo dice, una espiral inflacionaria que viene desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, y que se ha agudizado un poco más desde el inicio de este año, desde enero a junio de este año. Solo por decirle algo, en el caso de los alimentos, los costos de materias primas se han incrementado casi un 60 y un 80% en algunos de los principales costos. Todo lo que tiene que ver con la alimentación humana y alimentación animal está por las nubes. El petróleo subió. Al subir el petróleo, pues suben los fletes, ¿verdad? Al subir los fletes también, y subir el petróleo, pues también suben los plásticos. Los plásticos tienen que ver con toda la cadena de empacamiento de todos los productos, el corrugado, en fin, todo lo que tiene que ver con fabricación está al alza. Y esa alza, pues se traduce en que hay que trasladarla en incrementos de precios, y es así como hemos venido viendo que los precios han venido fluctuando hacia arriba. Y eso de alguna forma pues ensombrece, dijéramos, a las economías cuando no se tienen los recursos suficientes como para hacerle frente. Claro. En ese sentido viene el alza del salario mínimo, la cual nosotros, considerando ese entorno, dijéramos, inflacionario en el que estamos, lo consideramos apropiado porque creemos que los hogares necesitan también ver cómo suplen sus necesidades. Y luego están en el entorno pues muchas otras variables que impactan o afectan la actividad económica, principalmente el tema político y todo lo que tiene que ver con la negociación, en este caso del Fondo Monetario Internacional y el gobierno, que dicho sea de paso, tanto el gobierno como el fondo, ambos han manifestado que continúan las negociaciones. Si ustedes se recuerdan, El Salvador solicitó un acuerdo ampliado de la deuda, que le llaman, con el fondo, a efecto de poder tener la sostenibilidad fiscal, la balanza fiscal, el equilibrio fiscal durante estos 3 años que le faltan al gobierno, para 3 años, que sería para el 21, el 22 y el 23. Son 1.300 millones de dólares que solicitó. Claro. La emisión del fondo vino en abril y generalmente después de que se viene una emisión del fondo siempre hay un comunicado. El comunicado nunca se ha dado, pero ambas instituciones, tanto el gobierno como el fondo, han manifestado que sí continúan en negociación. Claro. Luego están los temas políticos y ahí vimos las declaraciones de la vicepresidenta Harris de los Estados Unidos cuando sucedió aquí lo de la Asamblea el 1 de mayo con la destitución de la Corte y todo. Entonces todo eso genera incertidumbre, genera, dijéramos, sinsabores hacia afuera, que son los mercados donde nosotros exportamos. Luego viene lo del Bitcoin, que también me imagino lo están evaluando. Con lo del Bitcoin, cuando regresemos de vacaciones, porque próximamente vamos a estar todos de vacaciones en el país, pero cuando regresemos de vacaciones vamos a estar a escasos 28 o 30 días de la entrada en vigencia del Bitcoin. Con respecto a eso, nosotros nos hemos manifestado que aún todavía no tenemos claridad de los beneficios que va a recibir la población y el país con la implementación de la ley Bitcoin, que no desconocemos y no sabemos cómo están con la elaboración de los procedimientos y las normativas, que esperamos, ¿verdad?, seamos tomados en cuenta y proponemos que participen los sectores productivos en esta elaboración de los procedimientos, que dado el tiempo que tenemos para la implementación tan próxima, que es para septiembre, proponemos que se desfase la implementación de esta ley y que si es posible que se considere su derogatoria de no ser viable, dado que para el caso de las exportaciones y las importaciones en el comercio internacional seguiremos transando y comprando y vendiendo en dólares. Y dado que después de una cadena que el presidente explicó donde que su carácter no es obligatorio, entonces si vamos a aceptar pero no vamos a recibir el Bitcoin porque vamos a aceptar la operación pero que lo que queremos es recibir siempre dólares, pues qué caso tiene tener la ley, pues si ya tenemos los dólares. Sí, precisamente tal vez dando seguimiento al tema del Bitcoin, esa es la preocupación, hay como una incertidumbre, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser la aplicación? Entonces, por supuesto, lo más lógico es darle tiempo
a que se pueda asimilar cómo es que se va a aplicar el uso del Bitcoin. Precisamente sí, nosotros indicamos que en el tema de exportaciones e importaciones, en el tema de las transacciones a nivel de comercio internacional, se debe de usar y se usa una moneda estable. En este momento es el dólar, y en el dólar es que se transa exportaciones e importaciones. Eso no quiere decir que no pueden haber ciertas variables, que no pueden haber ciertas consideraciones, por supuesto que no nos podemos negar a eso, pero hay que entenderlo bien. Entonces, imagínate, tenemos una ley que todavía no ha sido del todo asimilada, no ha sido del todo entendida, incluso unos dicen que es obligatorio, otros dicen que no es obligatorio. Nosotros creemos que al final, entre comillas, aunque la letra no lo diga, probablemente va a ser obligatoria, porque si va a estar como un recurso, ¿verdad?, de día a día, pues al final incluso, imagínate, los exportadores normalmente también venden al mercado local. Entonces, si van a estar vendiendo al mercado local, van a tener que aplicar ciertas regulaciones que deben de utilizar el Bitcoin. No necesariamente que quieren hacerlo, pero al final deben hacerlo. Entonces, ¿cómo le va a repercutir eso? ¿Va a tener suficientes dólares para la importación? Bueno, hay ciertos cuestionamientos que nos hacemos, porque no está claro el tema. Se supone que una vez se emitan los reglamentos, se va a aclarar más. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tomar para poder aplicar lo que se tiene que hacer ¿cómo se llama? Para llegar al curso legal de eso? No el curso legal, pero el curso del Bitcoin en el día a día. Entonces, por eso nosotros que no estamos diciendo, porque es importante decir, COEXPORT no dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. No lo podemos emitir un juicio que no sabemos a ciencia cierta cómo se va a aplicar. No sabemos si es beneficioso o no será beneficioso, ¿verdad? No tenemos esa experiencia todavía como para irlo decir, y no estamos aprendiendo de nadie. O sea, normalmente uno toma cosas que vienen de alguien que ya las ha hecho, pero aquí seríamos como nosotros los primeros. Entonces, eso nos crea como cierta incertidumbre, y no creas, eso resta, es un problema. De ahí a esto, sumémosle lo que estábamos hablando del salario mínimo. Yo quiero decirte que la mayoría de las empresas pagan más del salario mínimo, realmente, eso sí lo hemos visto, pero no así pequeñas y medianas, normalmente tienen problemas. Ahí está el subsidio que se ha anunciado para ellas, ya estamos hablando de cómo se va a aplicar, está bien, por un año, pero sí, el impacto va a ser inmediato, porque igual, si no se aplica, si las empresas pagan más del salario mínimo, no quiere decir que no van a considerar el aumento, porque igual van a tener que hacerlo en cierta manera, ¿verdad? Entonces, esto te va a llevar, como dijo Marvin, en un incremento en cascada, porque no pueden absorberse esos incrementos cuando tienen otros. Imagínate que nos estaban indicando que todo el tema de bioseguridad en las empresas, el porcentaje anda por alrededor del 20% que han incrementado, ¿verdad?, en invertir en eso. Y ahora tenemos que ver lo de los fletes, tenemos que ver precisamente lo que tú dijiste del incremento de la gasolina. Todo es cascada, porque eso quiere decir que si se incrementa la gasolina, se incrementan los fletes, se incrementan las materias primas que traemos, se incrementa el costo de operación, se incrementa el costo de llevar, es como una cadena, ¿verdad?, que te conlleva a más costos. Y lo que no queremos y lo que no podemos permitir es que el país pierda competitividad ante otros. Yo no quiero decir que este tema de los aumentos no es a todo nivel, claro que sí, pero ahí de cómo cada país lo maneja, y ahí hablando de esos estímulos. Fíjate que hace poco estuvimos en una reunión con la AMP, en donde nos presentan un tarifario de las nuevas tarifas, valga la redundancia, que se van a aplicar en el único puerto que tenemos, que es el puerto de Acajutla. Y es increíble porque sí nos asustamos de esos incrementos. Entendemos que el puerto de Acajutla quiere mejorar y ha estado haciendo mejoras importantes, pero está bastante congestionado y tienen que invertir. Pero es una de dos. O sea, es como un círculo vicioso, ¿verdad? En este momento no necesitamos más incrementos, porque realmente sí vamos a perder competitividad. Entonces, la solicitud que hicimos en su momento fue: no lo apliquen este año. Es más, el otro año veamos cómo son esos incrementos, porque no sabemos cómo se va a presentar el otro año, ¿verdad? Con todo esto que está sucediendo. Miren, y otro,
tomemos en cuenta la energía eléctrica, si se acaba de anunciar otro incremento en la energía eléctrica. Comparémonos con Guatemala y Honduras. Guatemala tiene energía renovable, Honduras también, nosotros. Entonces, todos esos costos, si tú haces una matriz, y es lo que estamos tratando de hacer, un ensayo, un ejercicio, de todos estos costos que se están aumentando, realmente vamos a tener problemas en no seguir en este franco crecimiento que necesitamos. ¿Por qué El Salvador tiene una balanza positiva? O más bien, una balanza balanceada, digámoslo así, es porque nuestras exportaciones a este semestre suman 3,000 y pico de millones de dólares. En remesas estamos ingresando casi lo mismo que en exportaciones de bienes. Ahí es donde está el balance, y todavía las exportaciones que estamos haciendo en servicios que suman más. No podemos perder ese ímpetu que tenemos en este momento, al revés, hay que aprovecharlo. Claro, pero ustedes decían un punto importante, y decían decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa y queremos que se nos escuche. Eso fue uno de los términos en los que se refirieron en el segmento anterior, cuando estábamos hablando de las diferentes situaciones y decisiones que se están tomando en El Salvador. ¿A qué se refieren específicamente cuando dicen queremos que se nos escuche o que se nos tome en cuenta a la hora de poner en marcha ciertas medidas? Pues, bueno, precisamente, fíjese que por ejemplo, para el tema del Bitcoin, que la hizo precisamente después de la cadena nacional, donde el presidente explicó que no era de carácter obligatorio la implementación de la ley Bitcoin. Entonces, ahí se recoge que el 85% de los salvadoreños no está de acuerdo con la implementación de la ley Bitcoin. Entonces, cuando decimos escuchar, que necesitamos que se escuche más a la gente, es entender todo ese entorno que hay ahí. Y luego nosotros, pues, por nuestra parte, siempre hemos estado, como lo ha dicho Silvia, cerca del gobierno, participamos en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es uno de los pocos espacios de diálogo público-privado, ¿verdad?, donde se pueden abordar temas para mejorar la competitividad del país con los procedimientos que se tienen que ver para el comercio exterior. Entonces, todo eso, ese tipo de, dijéramos, de instancias, las deberíamos de replicar un poco más hacia otros temas, porque al final las empresas se manejan con predictibilidad. ¿Qué significa predictibilidad? Pues bueno, que usted en función de ciertos marcos legales hace sus proyecciones para 1 año, para 2 años, para 5 años, y en función de eso decide venir a invertir y poner una fábrica en El Salvador o en X país. Pero si las reglas del juego se están cambiando permanentemente e inconsultamente, pues probablemente sus inversiones van a tener que mirar a otras partes porque no tienen la predictibilidad que necesitan los negocios, la seguridad jurídica que necesitan los negocios. Entonces, ese es cuando nos referimos nosotros a que nos escuchen, me refiero a todo este tipo de temas. Temas en los que estaríamos nosotros siempre en la disposición de proponer, ¿verdad? Muy bien. Hay una serie de situaciones también, decíamos, al cierre de este año. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, está hablando de un posible crecimiento económico de El Salvador del 5%, o decía, incluso hablaban en algunos casos de hasta el 6%. Es correcto. ¿Cuál consideran ustedes, Silvia, que es el aporte que están haciendo ustedes como exportadores a ese crecimiento de la economía? Sabemos que El Salvador desde el año 2006 tuvo una caída en sus niveles de crecimiento global de la economía y no ha logrado levantar cabeza respecto a sus pares de la región centroamericana. ¿Cómo ven ustedes ahora que CEPAL está diciendo que El Salvador puede crecer más allá del 5%? Sí, definitivamente, porque lo que acabamos de mencionar, pues las exportaciones van en franco crecimiento. Claro. O sea, más bien, voy a decir, las exportaciones han tenido una recuperación muy buena. Y a partir de esta recuperación, además, estamos ya mostrando señales de crecimiento. Eso es importante para este ¿cómo se llama? Crecimiento económico, porque entre más exportaciones nosotros generemos, por supuesto mejores son las condiciones del país. ¿Por qué? Porque incluso las exportaciones que generan las divisas son las que nos permiten comprar todos aquellos insumos y todos aquellos productos que en El Salvador no se producen y que se requieren. Entonces, si nosotros generamos más exportaciones, vamos a poder ingresar más productos o servicios o etcétera, etcétera, para que la población viva mejor. Y sea necesario también eso trasladarlo a un crecimiento hacia los niveles más pobres, digámoslo así, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que te hace
que un país crezca, que la economía esté bien. Por eso es la preocupación en estas medidas, ¿verdad? Y la exportación es un medio que puede mantenerse en el tiempo y que le dé crecimiento, por supuesto, al país. Por eso el esfuerzo de nosotros en hacer varias acciones, actividades y todo lo que tú querrás para que la exportación siga en crecimiento, y por eso la importancia de tener una estrategia, y como bien mismo lo dijo Marvin, que veamos todos los flancos que hay alrededor de la exportación. Y eso es incluso ampliando a toda la economía. Por ejemplo, fíjate, en este momento hemos tenido este año, y hay algo importante también, cómo nos vamos también adelantando a toda esta era que tenemos ahora de tecnología, de e-commerce, cómo vamos aplicando todo eso a los negocios, porque no nos podemos quedar afuera de todo eso, por supuesto tenemos que ir más adelante de eso. Iba a dar el ejemplo, todo este mes, como bien lo mencionó Marvin, el mes del exportador, el mes del esfuerzo del exportador, pues hemos estado en una feria virtual que no habíamos tenido, o sea, hemos como experimentado, ¿verdad?, en una de estas tecnologías, y hemos estado ahí con 30 empresas, 30 empresas, mostrando sus productos a nivel virtual, teniendo ruedas de negocios. Es un esfuerzo que hicimos conjunto con Proesa, con Relaciones Exteriores, con el apoyo de la ID, para llevarle a las empresas más negocios, y nos ha resultado positivo, que es más, tan positivo el resultado que queremos establecer esta feria como una exposición permanente, una exportación tecnológica que muestre a todas las empresas con su exportación. Hemos hecho también esfuerzos en el tema de franquicia, cómo llevar nuestras marcas afuera, cómo llevar la marca salvadoreña como una franquicia, porque ves aquí franquicias de todos lados, y nuestras franquicias afuera son pocas. Estamos hablando de Coffee Cup o de Wings, pero hasta ahí. Nosotros lo que queremos es ampliar más eso. Por ejemplo, también estamos hablando de todo este tema de cómo ir hacia otros productos más saludables, más sofisticados, respondiendo a esa demanda que hay de incluso ahora con todo este tema de que estás trabajando de casa, pues entonces lo que querés es tener un ambiente cómodo en tu casa, adecuado para poder trabajar ahí. Eso significa adecuar tus espacios. Hay oportunidad también. Entonces, bueno, todo eso es lo que estamos estudiando, y por supuesto nos estamos esmerando en que todas esas acciones que le puedan apoyar al sector exportador las podamos ir desarrollando, y siempre, por supuesto, vamos a reiterar que sí trabajamos bien con el gobierno. Lo que pasa es que se necesita, con el ejecutivo, digámoslo así, pero sí se necesitan más entendimientos de que cuando nosotros podamos hacer y tengamos la oportunidad de hacer esas recomendaciones, también se nos tomen en cuenta. Escuchar a los diferentes sectores, y en este caso un sector tan importante como el exportador, sobre las situaciones que ocurren a nivel económico, porque nos da una visión de cómo funciona también el complejo entramado de una economía. Así es que gracias por estar aquí, Marvin Melgar, presidente de Coexport, y Silvia Cuellar, directora ejecutiva. Gracias por visitarnos. Muchas gracias Manuel, y en definitiva el país va a tener siempre un futuro promisorio, hay que hacer las cosas, no hay que perder la esperanza. Creemos pues que las cosas se pueden mejorar, esperemos en Dios, en el entendimiento y la iluminación para todos los líderes del país, para que podamos llevar por buen camino este país. Sí, muchas gracias por haber estado dando la oportunidad, Manuel, de haber estado esta mañana, y por supuesto siempre dispuestos a venir a acompañarnos a hablar de exportaciones. Muy bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero le pedimos que continúe con Noticiero Hechos. Todavía tenemos información que detallarles, vamos a continuar monitoreando el tráfico, y también tenemos otros datos que debe saber. Estamos ya en el jueves, casi al cierre de la semana. Somos Hechos AM, volvemos.